Elías Ramírez no buscaba respuestas. Al menos no ese tipo de respuestas. Su especialidad era la restauración arqueológica, no las malditas leyendas que los ancianos del pueblo repetían con voces temblorosas junto al fuego. Y sin embargo, había algo en la muralla de Zárcara que lo atraía, como si cada día que pasaba sin acercarse lo alejase de algo esencial. Como si una parte de él se estuviera secando. Había llegado a ese rincón olvidado del sur para estudiar lo que los mapas antiguos marcaban como una fortaleza prohibida. Oficialmente, nadie podía excavar allí, pero la ley no era muy estricta cuando el pueblo más cercano estaba a 80 kilómetros, y el camino más usado era una vereda de cabras. Llevaba semanas tomando muestras, documentando inscripciones borradas por la humedad, intentando encontrar patrones en la disposición de las piedras. Pero nada había preparado a Elías para ese día. Fue una mañana clara. El cielo estaba tan azul que dolía verlo. Caminaba solo, como casi siempre, repasando con la yema de los dedos un bajorrelieve casi invisible en una esquina baja del muro. Había algo extraño en esa sección. El patrón de erosión era más reciente. Como si alguien lo hubiese reconstruido. Como si respirara. Resbaló. No por torpeza, sino porque el suelo se hundió un par de milímetros bajo su bota, con un crujido sordo. Intentó reaccionar, pero su cabeza impactó contra una de las piedras bajas de la muralla con un golpe seco. El mundo giró. El dolor fue inmediato. Pero lo peor no fue eso. Fue la voz. Una voz cálida y rota, como viento saliendo de una grieta sellada hace siglos. Como si la piedra exhalara palabras. Gracias. Tú me salvaste. Se incorporó de golpe, tambaleando, con una mano en la frente sangrante. No había nadie. El viento había cesado. Los pájaros también. El silencio era tan espeso que casi lo ahogaba. Giró sobre sí mismo. Gritó. ¿Quién está ahí? Solo el eco respondió. Pero había algo más. La piedra contra la que se había golpeado, vibraba. Al tocarla, sintió un calor suave, como si palpitara. Como si una criatura viva durmiera dentro y acabara de abrir los ojos por primera vez en siglos. Durante los días siguientes, Elías no logró dormir bien. Ni una sola noche. Porque cuando cerraba los ojos, aparecían sueños que no parecían sueños. Veía cadenas ardiendo sobre carne de obsidiana. Un cuerpo femenino cubierto de vendas negras y una corona flotante sobre una figura de ojos violetas. Manos extendidas desde un abismo que lo llamaban por su nombre, como si lo conocieran desde siempre. Una noche, temblando y agotado, volvió a la muralla. La linterna en su mano iluminó la piedra maldita. El mismo punto. Solo que ahora había una grieta delgada, vertical, recién abierta. Demasiado perfecta. No por el tiempo o la erosión, sino por algo intencional. No tenía explicación lógica. Y sin embargo, se acercó. Su respiración era un susurro quebrado. El silencio era total. Y entonces ocurrió. Un suspiro. Desde adentro. Luego, una mano emergió. Pálida. Elegante. Casi translúcida. Siguió un rostro cubierto de un velo gris que caía como humo sobre una figura alta, imposible de medir con los ojos. La grieta se abrió, revelando a la mujer de sus sueños, tal y como la había visto noche tras noche. Solo que ahora, respiraba. Sus ojos brillaban como amatistas líquidas. Su cabello flotaba como si no obedeciera a la gravedad. Elías retrocedió. ¿Qué? ¿Quién eres? Ella dio un paso. Luego otro. El suelo no crujía bajo sus pies. Como si no perteneciera del todo a este mundo. Tu sangre me despertó, dijo, con una voz que no era solo voz, sino eco, viento y agua combinados. Me diste lo que nadie había logrado en 500 años. Libertad. Él tragó saliva, sin moverse. Mi nombre es Aizara. Y desde este momento, mi destino está unido al tuyo. El último de los que oyen. El primero de los que rompen. Yo no entiendo nada de esto. Lo harás, susurró ella, acercándose más, hasta que su aliento tibio acarició el rostro del hombre. El mundo olvidó. Pero la muralla recuerda. Y tú, me abriste la puerta. Las piedras detrás de ella crujieron. La grieta comenzó a cerrarse. El rugido fue sordo, como si se sellara un mausoleo con un secreto que nunca debió salir. Y entonces Aizara lo tocó. Fue como si le atravesara la piel una corriente eléctrica mezclada con la ternura de una caricia infantil. Él sintió algo, conectar.
y entendió que acababa de sellar un pacto, uno del que no había vuelta atrás. Ella lo miró, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa tan llena de tristeza, deseo y hambre, que Elías no supo si debía abrazarla o huir. Pero sus pies no se movieron. Y en lo más profundo de la muralla, algo más despertaba. Elías no pudo dormir aquella noche. Aizara se había quedado allí, de pie junto a la antigua muralla que acababa de cerrarse por completo, como si jamás hubiese contenido a nadie. Él no quiso alejarse demasiado, pero tampoco se atrevía a estar muy cerca. Había algo en su presencia que vibraba con una intensidad casi insoportable, como si su cuerpo y su voz cargaran siglos de historia comprimidos en cada gesto, en cada parpadeo lento. Ella no decía nada más. Observaba el cielo, los árboles, la tierra, como si los estuviera viendo por primera vez. El aire a su alrededor parecía más denso, más vivo. Elías sintió la necesidad de hablar, de romper aquel silencio que pesaba como una losa. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Aizara lo miró, como si la pregunta fuera demasiado simple o demasiado humana para responderse. Encerrada. En la piedra. Olvidada por todos, menos por la muralla. Ella no olvida. Ella, me sostuvo. ¿Y ahora qué se supone que pase? Ella se acercó. Su andar era elegante, pero no forzado. Como si no caminara, sino que flotara entre planos. Elías tragó saliva cuando sintió su cercanía, y Aizara levantó una mano. Rozó su mejilla con la yema de sus dedos. Fríos. Leves. Pero en su mente estalló un torbellino de imágenes, sangre cayendo sobre losas antiguas, gritos de guerra, un templo consumido por el fuego, y en medio de todo eso, una figura encadenada al corazón de la muralla, gritando sin voz. Tú lo activaste. El pacto. Sangre viva sobre piedra sagrada. Fuiste elegido. Elías negó con la cabeza, dando un paso atrás. No fui elegido. Me caí. Me golpeé la cabeza. Eso fue todo. Los ojos de Aizara se entornaron con una mezcla de compasión y diversión amarga. Nadie se cae así. Nadie se acerca a este lugar sin estar marcado. Hay cosas que los humanos ya no recuerdan, pero que los antiguos sellos siguen esperando. La luna emergió de entre las nubes. La luz blanca cubrió a Aizara, revelando detalles imposibles. Cicatrices antiguas en su piel que brillaban como cristal bajo su vestido vaporoso. Líneas que no parecían heridas, sino runas. Escritura viva sobre carne sagrada. ¿Qué eres? Preguntó Elías, casi sin aire. Fui diosa para algunos. Maldición para otros. Guardiana de las líneas invisibles entre los mundos. Pero ya no importa. Lo que fui ya no existe. Tú me diste un nuevo inicio. Y eso tiene un precio. ¿Cuál es? Aizara se acercó hasta que su aliento rozó los labios de Elías. No lo besó. No lo tocó. Solo se detuvo allí, dejando que la tensión hiciera su trabajo. Ahora estás atado a mí. Lo quieras o no. Tu alma está abierta. Y otros lo sabrán. Vendrán por ti. Elías retrocedió bruscamente. ¿Quiénes? Los que me encerraron. Los que aún creen que soy un peligro. Los que se alimentan del eco de mi prisión. Los que nunca murieron, solo se ocultaron bajo nuevos nombres. Ellos sentirán el temblor, y despertarán. El arqueólogo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo sonaba a delirio. Pero la vibración en su pecho, desde el golpe, no se detenía. Como un segundo corazón latiendo con otro ritmo. Esto no es real, susurró, más para sí que para ella. Lo es más que todo lo que crees real, respondió Aizara con suavidad, acercando su frente a la suya. Siente. Cuando sus pieles se tocaron, el mundo se disolvió. El suelo desapareció bajo sus pies. Ya no estaban frente a la muralla. Estaban en un espacio sin forma, suspendidos en una oscuridad cálida, llena de murmullos. Estrellas caían como lluvia lenta. Y a lo lejos, cadenas colosales flotaban, oxidadas, rotas en algunos extremos, aún brillando con los restos de una energía antigua. Este es mi recuerdo, dijo ella con voz baja. Aquí estuve, suspendida entre mundos, olvidada por los míos, alimentándome de sueños, y del dolor. ¿Por qué? Aizara alzó el brazo. Su palma se iluminó. Aparecieron imágenes flotantes alrededor de ellos. Hombres y mujeres arrodillados ante ella. Una guerra. Un beso robado a un humano en un altar prohibido. Una traición. Una caída. Y luego, el sello.
Amé donde no debía. Protegí lo que mi raza despreciaba. Me arrodillé ante un mortal, y por eso fui condenada. Elías sintió que algo dentro de él se quebraba. No por lástima, sino por conexión, como si lo que ella mostraba, ya existiera también en él. ¿Me amaste, a mí? Ella sonrió con una ternura distinta. A alguien como tú. En otro tiempo. En otra piel. Pero lo que somos, regresa. Las almas se buscan, se reconocen. Tú no eres él, pero eres su reflejo. Y yo, aún ardo con el mismo fuego. Elías cerró los ojos. No sabía qué sentir. Solo sabía que no podía escapar. Y que parte de él, tampoco quería. Cuando abrió los ojos, estaban de nuevo en la base de la muralla. Pero Aizara se encontraba de rodillas, tiritando. Sus manos temblaban, y su piel brillaba débilmente. Un hilo de humo oscuro emergía de su espalda, ascendiendo al cielo como si algo la estuviera consumiendo. ¿Qué te pasa? Me detectaron, jadeó ella. No creí que fueran tan rápidos. Ya vienen. El cielo tembló. Una grieta se abrió en las nubes. Una luz roja descendió como una lanza, atravesando el bosque más allá del claro. Luego, otra. Y otra. Como si el firmamento fuera una presa rota y algo se derramara desde arriba. Tienes que elegir, Elías, susurró Aizara, alzando la mirada con dolor. Puedes huir ahora y olvidarlo todo, o puedes quedarte y defender lo que acabas de liberar. Pero si eliges quedarte, tu mundo jamás será el mismo. Él apretó los dientes. El corazón latía con violencia. El suelo temblaba. La decisión lo atravesó antes de formularse. No pienso correr. Aizara lo miró, sorprendida por un instante. Luego asintió, débilmente. Sus dedos buscaron los suyos. Al tocarlo, parte de su energía fluyó hacia ella. Volvió a alzarse. El humo desapareció. Entonces prepárate. Porque acabas de desafiar a un imperio dormido. Y a lo lejos, donde el bosque se encendía con luces imposibles, empezaban a escucharse los pasos de lo que vendría. Elías no se movió. El suelo bajo sus pies vibraba con una frecuencia que no era de este mundo. No era un temblor común, sino una resonancia que nacía desde el fondo de la tierra y ascendía por su espina dorsal como una advertencia. La noche parecía más oscura que antes. El cielo, más profundo. Y el bosque ya no era bosque. Era un umbral. Un corredor lleno de presencias que avanzaban en silencio. Aizara se mantenía a su lado, la espalda erguida, aunque aún temblaba por el desgaste. La energía que había consumido para manifestarse en ese plano era inmensa. Y aunque Elías la había visto como una entidad intocable, poderosa, ahora la observaba diferente. Humana, incluso. Vulnerable. Y aún así, decidida. Los dos observaban las luces que descendían como meteoros invertidos. Cruces rojas sobre el horizonte, y detrás de ellas, columnas de humo frío y un sonido metálico que no tenía explicación lógica. Como espadas arrastrándose por el tiempo. No esperaba que respondieran tan pronto, dijo ella, sin girarse. Pero claro, tu sangre despertó más que mi prisión. Elías apretó los dientes. ¿Quiénes son? Los vigías. No tienen rostro. No tienen voz. Solo propósito. Fueron creados para mantener los sellos intactos. Y ahora vienen por ti, porque fuiste el detonante. Yo fui la chispa, tú, la mecha. El hombre dio un paso hacia adelante, intentando entender la magnitud de lo que enfrentaban. No eran humanos. No eran soldados. Lo supo en cuanto la primera figura emergió del bosque. Alta, sin forma definida. Como un cuerpo de piedra líquida envuelto en placas flotantes que giraban a su alrededor con precisión hipnótica. No caminaba. Se deslizaba. Sus ojos eran grietas que dejaban escapar una luz blanca, sin alma. Detrás de él, una docena más. ¿Qué quieren de mí? El silencio. La piedra. El sello restaurado. Eso implica tu muerte. Y la mía. Pero primero, deben romper nuestro lazo, y eso les dolerá. Aizara levantó una mano. Un círculo de energía surgió en torno a ellos, apenas visible. Como una membrana vibrante que hacía retroceder las hojas. Pero sus labios estaban apretados. Elías lo entendió al instante. No podría sostenerlo por mucho tiempo. ¿Cómo los detenemos? No los detenemos. Hacemos tiempo. Hasta que el otro lado despierte. El linaje antiguo aún corre en la tierra,
y quizás escuche tu llamado. ¿Qué llamada? Aizara lo miró. Sus ojos violeta estaban encendidos. Con una ternura intensa. Una urgencia silenciosa. La tuya. Entonces tomó su rostro con ambas manos y lo besó. No fue un beso de pasión salvaje. Fue una transferencia. Un pacto sellado con carne y aliento. Elías sintió como si cada célula de su cuerpo explotara en luz. Imágenes. Voces. Recuerdos que no eran suyos lo atravesaron como relámpagos. Vio torres flotando sobre océanos dorados, vio su propio rostro en otro tiempo, en otra piel, portando una armadura de hueso vivo. Oyó su nombre gritado en otro idioma, entre lágrimas y fuego. Cuando Aizara se apartó, él cayó de rodillas, jadeando. Sus venas ardían. Y algo dentro de él, despertaba. ¿Qué hiciste? Activé tu memoria dormida. Lo que eres. Lo que fuiste. Lo que puedes volver a ser. Elías, tú no solo eres el humano que abrió la muralla, tú eres el descendiente de aquellos que sellaron el equilibrio entre planos. Un centinela olvidado. Y ahora, el último. Los vigías se acercaban. Uno de ellos estiró un brazo. De su palma emergió un filo de obsidiana pura. Pero antes de que pudiera avanzar, el suelo entre ellos tembló. Y una línea de fuego blanco emergió desde las raíces. Aizara se giró con sorpresa. La tierra respondió. La línea se ramificó, formando un círculo bajo Elías. El fuego no lo quemaba. Lo aceptaba. Entraba en él. Sus ojos se nublaron. Una palabra surgió de su garganta, sin que él la conociera. Barael. La tierra lo reconoció. Las estrellas parpadearon. Y los vigías se detuvieron. Aizara lo miró con los labios entreabiertos. Sus pupilas dilatadas. La energía que emergía de Elías era antigua. Cruda. Incontrolable. Pero limpia. Acabas de invocar tu nombre real, dijo ella con reverencia. No sabía que aún quedaban almas tan puras. Él se puso de pie. Su pecho brillaba. Las runas que habían estado sobre Aizara ahora también surcaban sus brazos. Su voz sonó más grave. ¿Qué hacemos ahora? Ella se acercó, le tomó la mano, y por primera vez, se apoyó en él. Ahora, peleamos. Los vigías atacaron. Y Elías, el hombre que una vez pensó que solo estudiaba piedras rotas, se convirtió en la llama que incendiaría los cimientos del mundo olvidado. El cielo se quebró. No fue una metáfora ni una visión poética. Se quebró realmente. Como si la noche fuera una cúpula de cristal que no resistió el peso de lo que caía desde más allá del tiempo. Trozos de oscuridad sólida llovieron sobre el claro, y cada uno llevaba dentro un resplandor rojo, pulsante, como corazones alienígenas listos para abrirse. Elías sintió la vibración antes que el sonido. Era como si cada paso de los vigías hiciera eco dentro de su cráneo. No usaban palabras, no emitían gritos ni rugidos. Pero sus intenciones eran tan puras, tan nítidas, que lo envolvían como una orden: ceder, arrodillarse, extinguirse. Aizara no lo permitió. Se colocó frente a él con los brazos abiertos. De su espalda surgieron hebras de luz negra, filamentos que se expandieron como alas rotas reconstruyéndose en pleno vuelo. Sus pies se elevaron unos centímetros del suelo, y con un grito seco, partió el aire con una onda de energía que barrió las primeras dos figuras que se acercaban. Elías, aún con el pecho brillando, dio un paso adelante. Algo había despertado en él, algo más allá de la comprensión, pero completamente integrado a su esencia. Cuando alzó la mano, el fuego blanco respondió. Era obediente, sí, pero también salvaje. No era magia. Era voluntad. Un lenguaje primitivo entre él y la tierra. Los vigías arremetieron. El primero que llegó se descompuso en múltiples fragmentos antes de recomponerse como una lanza viviente. Fue directo hacia el corazón de Elías, pero él la desvió con un movimiento instintivo. Su brazo, antes débil, ahora parecía tallado en piedra antigua. El impacto arrojó chispas celestes, y la lanza estalló en aire congelado. Aizara apareció a su lado de inmediato. Sus movimientos eran gráciles, calculados. Pero cada golpe suyo era una coreografía letal. Las sombras que invocaban no eran solo oscuridad, sino recuerdos. Ecos de sí misma que golpeaban, empujaban y desgarraban sin piedad. Elías la vio desvanecerse en una nube para esquivar un tajo de energía y reaparecer justo detrás del enemigo, atravesándolo con una lanza que nació de su palma. A cada impacto, la tierra crujía. Los árboles se inclinaban. Las estrellas temblaban. Pero en medio del fragor,
Hubo un instante en que sus miradas se encontraron. Elías estaba jadeando, con la camisa desgarrada, las venas iluminadas por las runas que ahora ardían como lava. Aizara sangraba por el hombro, pero no parecía dolerle. Sus ojos brillaban con una intensidad que traspasaba lo físico. Se acercó a él sin hablar. No lo necesitaban. Sus cuerpos se rozaron. Fue breve. Un choque entre dos fuegos distintos pero compatibles. El mundo alrededor desapareció por un segundo. Solo existía la piel, el calor, el aliento compartido. Ella lo tomó por la nuca. Él la atrajo por la cintura. Y en ese contacto fugaz, se dijeron más que con todas las palabras que jamás podrían usar. No hubo tiempo para más. Una explosión hizo temblar la muralla. Uno de los vigías, más grande que los anteriores, emergió del suelo como una columna de metal viviente. Era distinto. Más antiguo. Sus ojos eran grietas rojas que vibraban como si contuvieran voces atrapadas. Aizara retrocedió, con los labios tensos. Ese es un cazador del núcleo. Nunca debería haber despertado. Elías no lo pensó. Levantó ambas manos. El fuego blanco respondió. Una esfera se formó entre sus palmas. Era inestable. Gigante. Como un pequeño sol sangrante. Aizara lo miró, sorprendida. No, no puedes contener tanto. Aún no. Pero él no la oyó. Estaba más allá de sus sentidos. La energía le quemaba las palmas, los brazos, el pecho. Su visión se volvía borrosa. Pero su voluntad era firme. El cazador se lanzó. Elías gritó. Y la esfera estalló en una llamarada que devoró el claro entero. Todo fue silencio. Las hojas ardieron sin consumir. Las piedras temblaron sin romperse. Y los vigías, uno tras otro, comenzaron a deshacerse en polvo, como si la misma estructura que lo sostenía se hubiera quebrado. Cuando el resplandor bajó, Elías yacía en el suelo. Inmóvil. Aizara corrió hacia él. Lo tomó entre sus brazos. Su cuerpo seguía caliente, pero su respiración era débil. Tocó su pecho. La luz interna se apagaba. No lo permitiría. Le acarició el rostro con ternura. Te dije que eras parte de algo más grande, pero olvidé decirte que no puedes quemarte solo. Se inclinó sobre él y lo besó de nuevo. Esta vez con una suavidad desesperada. El contacto no era solo físico. Era un intercambio profundo. Su aliento entró en el de él. Su energía. Sus memorias. Su fuego. Y él respondió. Su mano se aferró a la de ella. Sus labios, a los suyos. La luz volvió. Cuando abrió los ojos, Aizara lo miraba con una mezcla de alivio y deseo apenas contenido. No me dejes, dijo él. Nunca lo haré. Pero los dos sabían que esa noche había sido solo el prólogo. Los sellos se habían roto. Las puertas entre mundos comenzaban a abrirse. Y Elías, ya no era solo humano. Era el corazón renacido de una guerra olvidada. Y ella, su reina desatada. La muralla temblaba. Ya no como una estructura de piedra sometida al paso del tiempo, sino como una criatura antigua despertando de un letargo forzado. Cada grieta, cada inscripción olvidada, se iluminaba con un brillo interno, como si respirara, como si sintiera, como si esperara. Aizara se mantuvo cerca de Elías, su cuerpo aún ardía con residuos de la energía liberada. El suelo bajo sus pies ya no era igual. Donde antes había tierra, ahora emergían símbolos, espirales, antiguos mapas que no pertenecían a este plano. Ambos sabían lo que estaba por suceder. La realidad se estaba desgarrando. El último ataque de Elías no solo había destruido a los vigías. Había abierto un acceso. Una grieta interdimensional. Aizara lo reconoció de inmediato. Y lo temió. Este lugar ya no nos pertenece, susurró. Lo que abriste, no se puede cerrar desde aquí. Elías la miró. Había cicatrices frescas en su cuello. Su respiración aún era agitada. Pero sus ojos mostraban una determinación que iba más allá del agotamiento. ¿Qué hay al otro lado? Aizara dudó. Bajó la mirada. Por primera vez desde que había emergido de la muralla, parecía frágil. Un tribunal que no olvida. Una corte de sombras. El corazón donde se decidió mi sentencia. El lugar donde me ataron, me marcaron y me arrojaron fuera del tiempo. ¿Y vamos hacia allá? Ella asintió lentamente. Si no lo hacemos, vendrán aquí. El mundo humano no está preparado para ellos. Pero tú y yo, juntos, podemos llegar antes.
Detenerlo que empieza a moverse. Elías observó el centro del claro. La grieta no era visible para los ojos comunes, pero él la sentía. Como una presión en la frente. Una llamada en sus entrañas. Un escalofrío que no venía del frío, sino de una presencia más allá del velo. ¿Cómo cruzamos? Aizara se acercó. No con prisa. Con entrega. Puso sus manos sobre su pecho desnudo, aún cubierto por las marcas de energía. Lo observó con una mezcla de ternura y respeto. Como si lo reconociera como algo sagrado. Como lo hicimos la primera vez. Juntos. Tu cuerpo como ancla. El mío como guía. Tu voluntad, como puerta. Elías entendió sin palabras. La tomó por la cintura. Ella subió sus manos por su espalda, hasta enredarlas en su cabello. El beso que compartieron esta vez fue diferente. No solo pasión. No solo ternura. Fue un juramento sin lenguaje. Una fusión. Sus cuerpos se iluminaron. La muralla estalló en una ráfaga de viento sin sonido. Las piedras flotaron. El suelo se curvó. Y desde el centro del claro, un vórtice se abrió con el susurro de miles de voces olvidadas. Cayeron. Pero no como se cae en el sueño, sino como se hunde el espíritu cuando abandona el cuerpo. No hubo gravedad. Solo luz. Y luego sombra. Y luego una tierra distinta. El suelo era de cristal vivo. Reflejaba cosas que no estaban allí. Ecos de momentos que jamás sucedieron. Árboles de hueso negro crecían hacia un cielo que se abría en espirales inversas. El aire olía a promesa y amenaza al mismo tiempo. Aizara cayó de rodillas al llegar. Elías corrió hacia ella. ¿Estás bien? Es este lugar, susurró. Me debilita. Me recuerda. Aquí me rompieron por dentro. Elías se arrodilló junto a ella. Le tomó el rostro entre las manos. Pero Aizara no lloraba. Su expresión era la de alguien que revive una pesadilla con los ojos abiertos. Nadie te va a tocar, dijo él, con una voz cargada de fuego. No mientras yo esté aquí. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura oscura. No entiendes lo que dicen esas palabras aquí. Este lugar consume promesas. Las mastica. Las vuelve contra ti. Entonces lucharé por ellas, aunque me cueste la vida. El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier grito. En la distancia, algo se movía. No caminaba. No volaba. No reptaba. Era una masa cambiante. Como si la oscuridad misma se reuniera en una forma todavía indecisa. Avanzaba. Sin sonido. Sin prisa. Pero segura. Aizara se puso de pie con dificultad. Su vestido se había vuelto translúcido, como si el plano espiritual desgastara lo físico. Elías la cubrió con su propio abrigo, sin pensarlo. Ella lo aceptó. No como un gesto trivial, sino como un acto sagrado. Ya lo saben. Ya sienten que hemos llegado. La corte se prepara. ¿Quiénes son? Los que una vez me llamaron hermana, y luego me ofrecieron en sacrificio para proteger su ley. Ellos fueron los primeros. Y están dispuestos a ser los últimos. Elías avanzó. La criatura de sombra se acercaba. Ahora tenía ojos. Ojos como grietas abiertas que contenían reflejos de otras vidas. En una de ellas, Elías se vio muriendo. En otra, traicionando a Aizara. En una más, simplemente huyendo. Pero él no lo hizo. Cerró los puños. Las runas despertaron. Aizara extendió la mano. Y juntos, se lanzaron hacia la criatura. La primera embestida fue una tormenta de visiones. Recuerdos proyectados como cuchillas. Elías sintió los latigazos mentales de una realidad que intentaba quebrarlo. Pero resistió. Porque Aizara estaba allí. Porque sus manos estaban unidas. Porque en medio del dolor, había amor. Sí, amor. No el amor idealizado de las leyendas. Sino el real. El que surge cuando dos almas se reconocen incluso en medio de la ruina. Cuando la criatura estalló en humo y fuego, Aizara cayó de rodillas una vez más. Pero Elías la sostuvo. La abrazó con fuerza. Y ella, por fin, se permitió apoyarse. Te amo, susurró él, sin temores, sin duda. Aizara lo miró con los ojos abiertos, sorprendida. Yo, no pensé volver a oír eso. No en este lugar. Entonces escúchalo bien. Porque lo repetiré hasta que lo sientas dentro de ti. No eres lo que te hicieron. Eres más. Mucho más. Ella se inclinó,
con lágrimas silenciosas. Lágrimas de una criatura que había sido diosa, sombra, castigo y mito. Lágrimas de alguien que por fin volvía a sentirse viva. Entonces sígueme, dijo ella, con voz firme. ¿A dónde? Al centro del juicio. Donde los que me condenaron aún creen que tienen poder. Vamos a terminar lo que empezó hace 500 años. Elías tomó su mano. No tembló. Y juntos, caminaron hacia el corazón de la oscuridad, llevando con ellos el único fuego que no puede extinguirse. El de dos almas que se eligen, incluso en el fin del mundo. El pasaje final hacia el centro del plano era estrecho, curvado como un túnel tallado por pensamientos antiguos. Elías y Aizara lo cruzaron tomados de la mano. No se hablaron. No porque faltaran palabras, sino porque el silencio era la única forma de preparar el alma. A cada paso, el aire se volvía más denso. El cielo se comprimía. Las raíces del mundo superior se entrelazaban sobre sus cabezas como ramas de un árbol eterno que se alimentaba de recuerdos. No había caminos visibles. Pero Aizara sabía hacia dónde debían ir. Como si la gravedad emocional de aquel lugar tirara de ella como un ancla que jamás la había soltado del todo. Elías sintió las voces mucho antes de ver sus rostros. No eran voces humanas. No hablaban en ningún idioma conocido, pero las entendía igual. Susurros que le mostraban posibilidades, advertencias, visiones de un destino donde todo acababa en ruina. Le prometían poder si se rendía, paz si abandonaba, y olvido si negaba a la mujer a su lado. Aizara también los oía. Cerró los ojos y apretó con fuerza la mano de Elías. No los escuches, dijo él, casi en un susurro. Yo estoy aquí. Ella asintió, aunque una lágrima silenciosa descendía por su mejilla. Y entonces llegaron. El tribunal se alzaba sobre una plataforma flotante, suspendida en un vacío blanco que no tenía fondo ni techo. La corte estaba formada por 7 figuras envueltas en capas que no eran tela, sino conceptos: autoridad, castigo, vigilancia, duda, equilibrio, traición y silencio. Ninguno tenía rostro. Eran máscaras. Todas diferentes, todas inmóviles. Habían estado allí desde que Aizara fue juzgada por primera vez. Y no se habían movido desde entonces. El centro de la plataforma brillaba con una runa viva. Al pisarla, Aizara tembló. Pero no retrocedió. Dio un paso. Luego otro. Elías la siguió. Una voz retumbó sin necesidad de sonido. Todos la oyeron, incluso las piedras. Aizara, hija del límite. Has roto tu sello. Ella levantó el rostro, firme. No fue rotura. Fue justicia. Me condenaron por amar. Ese amor era una violación. Ese amor fue mi verdad. Elías no habló. Pero sintió una corriente de energía recorrerlo desde la base del cráneo hasta la columna. La runa bajo sus pies lo reconocía. No como intruso, sino como parte, como clave. Entonces los ojos invisibles de los jueces se volvieron hacia él. El humano lleva en su interior las líneas dormidas. La sangre del primero. El guardián. Aizara lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y fe. Elías respiró hondo. Dio un paso hacia el centro del círculo. No soy juez, ni arma, ni enemigo. Vine por ella. Porque algo en mí sabe que lo que ustedes llaman crimen, fue lo único verdadero que esta mujer ha hecho. Si eso merece condena, entonces yo también soy culpable. Un murmullo se levantó. No de los jueces. Del lugar. El aire vibraba. La plataforma temblaba. Y entonces, uno de los jueces habló. No con palabras, sino con memoria. Una imagen se formó. Aizara, arrodillada en un altar, siendo encadenada mientras su rostro reflejaba amor, no odio. Mientras el hombre que amaba moría sin defenderse, confiando en que ella sería perdonada. Fue entonces cuando los 7 se alejaron, y dictaron el encierro eterno. Pero ahora, ella no estaba sola. Elías se arrodilló junto a Aizara. Tomó su mano. La besó allí, ante ellos. Sin miedo. Sin importar que los observadores fueran los entes más antiguos del plano. La corte no dijo nada por un largo instante. Y luego, algo sucedió. La runa bajo sus pies cambió de color. Del rojo del juicio, al azul de la voluntad. El equilibrio ha sido modificado. El pacto se ha rehecho. La sentencia se anula. La luz los envolvió. Las máscaras comenzaron a disolverse, una a una. La plataforma se hundía, pero no por destrucción. Era liberación.
El plano comenzaba a cerrarse. No por orden, sino porque ya no era necesario. Aizara cayó en los brazos de Elías. No por debilidad, sino porque al fin, era libre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, mientras el lugar se desmoronaba como un castillo de sal disolviéndose en el aire. Ella lo abrazó, pegando su rostro a su cuello. Ahora decidimos nosotros. Cuando despertaron, estaban de nuevo en el claro. La muralla ya no existía. El bosque estaba en calma. El cielo, más azul que nunca. Elías no sabía cuántas horas habían pasado, ni cuántos días. Pero Aizara se encontraba a su lado, sonriendo, con la piel brillante bajo el sol, sin cadenas, sin sombras en su mirada. Se tomaron de la mano y caminaron hasta el agua del río cercano. Allí se bañaron, se besaron, rieron como si el mundo jamás los hubiera tocado con dolor. Allí, sobre la hierba templada, se amaron por primera vez sin temor, sin prisas, sin amenazas al acecho. No hubo promesas exageradas. Solo hechos. Solo miradas que ya no necesitaban traducción. Y cuando el tiempo avanzó, y los bosques cambiaron, y el mundo olvidó una vez más las leyendas, ellos siguieron caminando juntos, invisibles para los mapas, pero profundamente reales para quienes aún creían que el amor, cuando nace de la verdad, puede incluso cambiar el juicio de los dioses. Y al final de todo, el mundo no se rompió. El mundo fue salvado por dos manos que se aferraron sin soltarse. Una diosa caída. Un hombre elegido por error, o por destino. Y el fuego entre ellos, nunca más se apagó.